Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Ha ido bien el veranito o qué? Perdonadme porque no he puesto muchos vídeos, pero es que el verano con un bebé se hace muy complicado, se hace intenso, la verdad. Pero nada, ya estoy volviendo un poco más a la normalidad todo, ya estamos en septiembre, ya va todo un poco mejor y nada, vamos a poner más vídeos. Y así que hoy vamos a hablar hoy de las nubes volumétricas. ¿Y eso qué es? Pues son nubes que puedes atravesar porque tienen volumen, ¿vale? O sea, son nubes que no son solamente una textura plana del cielo y ya está, sino que es algo más. Y diréis, vale, pero esto es muy sencillo, ¿no? Realmente, porque yo me voy a Unreal, yo le doy a Volumetric Cloud, lo pongo y ya está, ¿no? Y sí, está bien, puede valer, por supuesto, pero para mí el problema de esto es que al final somos artistas, ¿vale? Y como artistas queremos control, queremos poder controlar qué pasa con nuestras nubes, o sea, con nuestra escena en general, ¿vale? O sea, queremos poder tener control de todo. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero un cielo totalmente despejado, pero quiero solamente una nube al fondo, o quiero varias nubes, pero solamente en cierto punto, y quiero el resto despejado, o quiero, yo qué sé, quiero poner un Juanma pintado con nubes en el cielo? Pues el problema de eso es que con esta técnica tan sencilla de simplemente poner esto y ya está, no podemos. Así que en este vídeo vamos a ver cómo podemos hacerlo bien, cómo podemos tener control real sobre nuestras nubes, cómo podemos ponerlas donde queramos y hacer lo que queramos. Vamos a empezar yendo a Plugins, Settings, Plugins, y vamos a activar Volumetrics. Lo activamos y reiniciamos. Y ahora, con esto reiniciado, lo primero que vamos a hacer es, vamos a irnos a Cloud y vamos a buscar Volumetric Cloud y lo ponemos. Y aquí tenemos nuestras nubes, ¿veis? Perfecto. Y si os fijáis ahora, esto nos pone unas nubes por defecto, que está muy bien, ¿vale? Y además tenemos cierto control, podemos controlar la altitud de las nubes, ¿lo veis? Más alto, más bajo, la altura de las nubes, o sea, como de volumétricas son. Y bueno, cositas, ¿vale? Pero claro, si yo quiero poner una nube aquí encima, no puedo. O si quiero poner una nube por aquí, pues no puedo, ¿vale? O sea, me tengo que adaptar a esto. Y eso no nos interesa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a irnos a View Options y vamos a darle a Show Engine Content y a Show Plugin Content. Y vamos a irnos para acá y ahora tenemos aquí un montón de carpetas, ¿veis? Nos aparecen un montonazo de carpetas. Pues vamos a bajar hasta la carpeta de Volumetrics, que está aquí, Volumetrics Content, ¿lo veis? Perfecto. Y ahora vamos a irnos a Tools, vamos a irnos a Cloud Compositing y vamos a irnos a Blueprints. Y si os fijáis, aquí tenemos dos blueprints, ¿vale? Un objeto y un generador. Vamos a poner primero de todo el generador en nuestra escena, que esto sirve para generar ahora las nubes, ¿vale? Y ahora vamos a poner el objeto, que es este. ¿Y esto qué es? Pues esto es una nube. Así, directamente. ¿Veis? La ponemos en pantalla y esto es una nube. Que ahora mismo es enorme y no se ve nada. Vamos a ponerla un poquito más lejos. Vamos a ponerla en 3000 por aquí, 3000 por aquí. No, 3000 no. 0. Sí, venga, menos 3000. Así, perfecto. Lejillos. Y tú en 10.000, por ejemplo. Más o menos alta, ¿vale? Perfecto. Y si le damos a la G, no vemos nada porque están puestas aún las nubes de antes, ¿veis? Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora, para quitar estas nubes y solamente ver nuestra nube, vamos a irnos a... Voy a quitar esto un poquito porque se ve un poquito más lejos, porque se ve demasiado. Así mejor. Sí, muchísimo mejor. Mucho mejor, gracias. Vale, pues ahora vamos a irnos a Volumetric Cloud y lo que vamos a hacer es cambiar este material, porque este es el material que viene por defecto, que por cierto, si le damos, podemos configurar cosillas, podemos configurar, yo que sé, Base Noise Expects, que no sé lo que es, a ver, bueno, esto es como la densidad de las nubes, ¿veis? La escala de las nubes, para que sean más grandes o más pequeñas, que se repitan más, etcétera. Erosión, que no hace nada, por supuesto. Bueno, muchas cositas, ¿vale? Pero este material no nos interesa, porque el material que nos interesa, que es el que hace que nosotros podamos controlar de verdad las nubes, está en Volumetrics, ¿vale? Volvemos
Vamos a irnos esta vez a Content, vamos a irnos a Sky y vamos a darle a Materiales. Y aquí tenemos estos materiales tan interesantes, del cual vamos a usar, si os parece, este. Vamos a darle aquí y lo llevamos al apartado de Volumetric Cloud. Perfecto. ¿Y qué ha pasado? Pues lo que ha pasado ahora ha sido, vamos a ponerlo por aquí, bien, que nuestro material de nubes ha desaparecido, pero tenemos nuestra nube, la que hemos puesto. ¿Veis? ¿Veis esto? Esto es nuestra nube y ahora tenemos control real de nuestra nube para ponerla donde queramos. Vamos a jugar un poco con esto, ¿vale? Vamos a hacerla para empezar más grande. Vamos a escalar esto y vamos a hacerlo así, bastante grande. Y si os fijáis, la nube crece, ¿veis? Y podemos hacer con esto lo que queramos. Vamos a moverla un poco, vamos a irnos para acá y vamos a ponerla por aquí. Y vamos a ponerla por aquí. Y algo así. Por aquí, por ejemplo. Y por aquí, algo así. Perfecto. Y ahora nuestra nube es súper fea. Vale, cositas. Podemos controlar la altura de las nubes y eso con esto mismo, ¿vale? Con este Volumetric Cloud, porque al final es lo mismo. Podemos controlar la altura, ¿veis? El tamaño, que sea más grande, más pequeño. Vamos a dejarlo todo por defecto. Y etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos configurar nuestra nube por separado? Pues lo que vamos a hacer es, vamos a irnos al material que hemos puesto antes y vamos a crear una instancia de material para poder tocar cosillas. Y vamos a volver a Volumetric Cloud y vamos a ponerle la instancia. Perfecto. Vamos a abrirla. Y ahora aquí tenemos muchas más cosas. Tenemos Cloud Density, Cloud UV Scale, detalles, Distance Fill, más Bias, más Scale Kilómetros, no sé qué, escala y no sé qué. Tenemos muchas cosas, incluso el color, ¿veis? Para ponerla verde, roja, azul o lo que queráis. Vamos a volver al defecto. Así que ahora simplemente podemos jugar con esto y podemos hacer que nuestra nube sea más densa o menos densa. Muy interesante. Que nuestra nube sea una nube más normal, ¿vale? No sea algo tan así tan extraño, sino un poquito más pequeñito, algo así. Podemos jugar con el bias, o sea, que se expanda un poco más. Esto al final ya es jugar, ¿vale? Ya es jugar con los valores y todo eso. Pero claro, lo interesante es que ahora, de verdad, si yo quiero, voy a quitar esto de aquí, voy a poner esto, voy a coger la nube, vamos a poner esto por aquí. Si yo ahora quiero irme a mi nube y poner una nube justo encima de la casa, pues yo me vengo, me pongo mi nube encima de la casa, vamos a ponerla, si tengo un poco de arte, y me estoy alejando, exacto, por aquí. Vamos a poner la nube por encima de la casa, aquí, perfecto. Algo por aquí, y entonces si yo ahora quiero poner otra nube más, pues le doy a Alt, clono, la hago incluso un poquito más grande si quiero, algo así, la roto un poco para que sea diferente, un poco para acá, la muevo para acá, un poquito para acá, la fusiono un poco con esta, y así me puedo ir creando nubes de forma súper sencilla y puedo controlar exactamente qué pasa con mis nubes, ¿veis? Me voy al material de las nubes y modifico cosillas, la densidad la bajo un poco, las hago un poco más finas, más pequeñas, vamos a bajarlas incluso un poquito, que están muy altas, un poquito menos, vamos a coger esta y la vamos a poner un poquito por aquí. Algo así, perfecto. Más cositas. Si queremos más control aún, pues simplemente yéndonos a nuestra nube, ¿vale? Al objeto de nube. ¿Veis que tenemos aquí estos controles? Pues aquí tenemos densidad para poder ajustar la densidad, para hacerla
la nube más densa o menos densa. Vamos a verla por aquí un poquito, así, ¿veis? Más o menos densa. Mid-level, que sirve para algo, pero bueno, sí, para hacerla más opaca parece. Vamos a volverlo todo a su punto original. Noise tiling, muy interesante, por si queremos cuánto tileado queremos en nuestra nube, que esto funciona en base al noise intensity, ¿veis? Si por ejemplo queremos mucha intensidad de nube, ¿veis? La podemos hacer así y el noise va creciendo con la nube, ¿lo veis? Y esto es muy chulo porque yo me cojo esta nube, le doy a noise intensity y la puedo hacer más fina para que sea un poco más natural. Lo puedo hacer muy densa, algo así, que lo ocupe todo. Puedo ajustar el tileado del ruido, ¿veis? Así hay mucho tileado, así muy poco. Y la semilla, o sea, la forma aleatoria de la nube, ¿veis? Lo voy moviendo la semilla y esto va cambiando con formas diferentes. Y así es como podemos ir creando nuestros cielos como nosotros queramos, y no simplemente poner esto y ya está, sino tener control real de todo lo que hacemos, que al final es la idea, ¿no? Poder controlarlo todo. Si yo quiero poner esta nube aquí y le quiero poner a un noise intensity de algo así finito, una semilla así para que sea un poco diferente, algo así, y moverla un poquito, y por aquí, perfecto. Y así es como podemos ajustar nuestros cielos para hacerlos mucho más interesantes, mucho más profesionales y con mucho más control. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os sea muy útil y nada, nos vemos en el siguiente. Cread muchas nubes. Adiós.